Amigos, un gusto saludarlos una vez más. Su servidor Adolfo Montalvo se complace en saludarlos y con todo gusto les comparto el resumen del tema número 2 de este tercer trimestre de 2017. El tema de esta semana lleva por título La autoridad y el Evangelio de Pablo. La autoridad y el Evangelio de Pablo, esto es lo que vamos a estar analizando en el repaso de este próximo sábado 8 de julio en nuestras respectivas clases en el templo. El versículo de memoria se encuentra en Gálatas 1:10 y dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta ocasión, el versículo de memoria va a estar en bastante sintonía con la idea central del tema de la semana. A veces es un poquito complicado encontrar la relación entre el versículo de memoria y el tema de la semana, pero en esta ocasión hay una relación muy estrecha, como lo vamos a poder comprobar en los siguientes planteamientos que voy a ofrecerles. Bueno, creo que el tema de esta semana responde a una pregunta. Si ustedes quisieran encontrar el foco, ustedes como maestros se sienten de pronto inquietos por saber cuál es la idea central del tema de esta semana, es una pregunta. ¿Qué encontramos de relevante en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Qué cosas podemos detenernos a considerar con detalle entre lo que escribió Pablo al inicio de esta carta que dirigió a los Gálatas? Esa es la pregunta esencial. Bueno, y respondiendo a esa pregunta, lo primero que vamos a encontrar es que la carta de Pablo a los Gálatas guarda mucha similitud con el resto de las cartas del apóstol Pablo. Definitivamente va a haber algunas particularidades que vale la pena mencionar, lo vamos a explicar en un momentito más. Pero el autor de la guía nos decía que a lo mejor podíamos vernos tentados a pensar, o sobre todo los contemporáneos del apóstol Pablo, a encontrar una carta fuera de lo ordinario, debido a que el Espíritu Santo lo está inspirando, y entonces la estructura de la carta sería bastante atípica. Pero no ocurre así, nos decía el autor de la guía. Al contrario, encontramos los elementos típicos de una carta de aquellos tiempos, y son los que voy a mencionar a continuación. Los encuentran ustedes en la parte inferior del día domingo de su guía de estudio. Dice que en primer lugar incluía un saludo inicial que menciona al remitente y a los destinatarios. Luego viene una salutación dentro de esta primera parte. Una segunda parte en la carta de Pablo es una palabra o frase de gratitud, y en tercer lugar el cuerpo principal de la carta, es decir, todo lo que quiere, el asunto que quiere tratar, y por último una conclusión final. Estos son entonces los 4 elementos que se encuentran en esta carta de Pablo a los Gálatas, y a decir del autor de la guía de estudio, se encuentran también en muchas cartas de los tiempos o de la época del apóstol Pablo. Es decir, no es realmente una carta atípica totalmente, va a tener sus particularidades, pero no es algo que salga de lo ordinario. Entonces propongo que la primera idea clave sea formato carta. Este es el primer punto que vamos a discutir en el repaso, formato carta. El segundo punto nos lleva a leer Gálatas 1:1, donde de entrada el apóstol Pablo dice que es apóstol. Si ustedes leyeron o revisan este versículo, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, la segunda idea importante en el tema de esta semana es el carácter de apóstol de este ministro de Dios, Pablo. Porque es interesante, el autor de la guía nos comenta que los detractores o los oponentes a los esfuerzos del apóstol Pablo lo acusaban de no tener las características naturales de la mayoría de los apóstoles. La mayoría de los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo
pues tuvieron la oportunidad de convivir con él durante 3 años y además se encontraban presentes en el derramamiento del Espíritu Santo, que es cuando reconoceríamos que empieza la iglesia cristiana. En estas 2 circunstancias no estaba presente el apóstol Pablo. Además, o por esto más bien, los detractores del apóstol Pablo difundían sentires, pensamientos, decires en la iglesia, tratando de desvirtuar el carácter de apóstol de este siervo de Dios. Ellos decían: puede que no sea apóstol, y no pudiendo convencer aparentemente a buena parte de la iglesia, finalmente tuvieron que aceptar que sí era apóstol, pero entonces ahora manejaron el argumento de que era un apóstol de segunda o de tercera categoría, y en ese sentido no había mucha necesidad de prestar atención y de obedecer a las indicaciones o instrucciones del apóstol Pablo. Esto es un ataque directo a los esfuerzos de este siervo de Dios, y si Dios había llamado y estaba dirigiendo al apóstol Pablo, expresar ideas como esas, manejar argumentos como esos, pues corresponden a personas rebeldes, personas obstinadas que no quieren conocer a la verdad, que no les interesa buscar lo más que se pueda la unidad de la iglesia, que no les interesaba realmente que el Señor Jesús fuera exaltado y lograra que toda la iglesia estuviera unida. Característica típica de los detractores u oponentes del apóstol Pablo. Entonces propongo que la segunda idea clave sea la de apóstol. La primera dijimos que era formato carta. Esta segunda es apóstol. La tercera, gracia y paz. El autor de la guía de estudio nos dice que es sobresaliente esta expresión del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. La mayoría de los autores de su tiempo utilizaba la palabra salud o saludo, que se escribe en el griego original como hairein. Y en lugar de saludo, Pablo utilizaba la palabra gracia, que tiene un sonido similar en griego, haris. Saludo es hairein y gracia es haris. Pero además de estas peculiaridades etimológicas del saludo del apóstol Pablo, gracia y paz, hay una consideración adicional que conviene hacer. Gracia y paz resume en pocas palabras, pero de manera efectiva, el énfasis del apóstol Pablo en el ministerio del Señor Jesús. Gracia y paz era una alusión directa a el esfuerzo, el sacrificio del Señor Jesús por cada uno de nosotros, y de esa manera cómo su gracia nos alcanza, cómo su gracia se extendió a todo el planeta y ya no era privativa o exclusiva de los judíos. Permítanme secarme el sudor, está un poco caliente, un poco calurosa la tarde. Aquí donde me encuentro está algo caliente. Entonces, la tercera idea clave sería gracia y paz. La primera dijimos que era formato carta, la segunda es apóstol, y dijimos que cuestionaban el carácter de apóstol de este siervo de Dios, los detractores. La tercera palabra clave sería gracia y paz, y decimos que esto hace alusión al sacrificio del Señor Jesús y la manera en que nos ha atendido, nos ha considerado como pecadores. Su manera misericordiosa nos ha extendido su gracia para que podamos ser sus hijos. Tenemos también la palabra clave desertores, y es que el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1 versículos 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Busqué la palabra anatema y básicamente significa el que tiene la maldición de Dios, o a quien Dios ha maldecido. Y el versículo 9 dice: como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces el apóstol Pablo estaba condenando
a la mano, al castigo de Dios, pues a una situación sin esperanza, a una condena mayor. Decía simplemente: es anatema el que predica otro evangelio. ¿Cuál era el otro evangelio que se estaba divulgando entre los Gálatas y que al parecer buena parte de la iglesia de Galacia había aceptado? Estamos hablando de la insistencia de estos judaizantes que querían que los creyentes gentiles siguieran con los ritos y las observancias de los judíos. Ya habíamos dicho en un repaso anterior, el de la semana pasada, que esto implicaba hasta cierto punto desconocer el carácter simbólico de esos ritos, es decir, que todos apuntaban al sacrificio de Cristo y que al consumarse el sacrificio de Cristo, estos ritos tenían que dejar de tener vigencia. Además, esos ritos apuntaban al carácter privilegiado del pueblo judío, pero al morir el Señor Jesucristo se acaba el carácter privilegiado del pueblo judío y entonces estos ritos pierden importancia. También por allí podemos agregar que hay una tendencia humana dentro del cristianismo, una tendencia humana natural, regular, de querer agradar a Dios con los actos propios. A esto le llamamos obediencia a la ley. Buscamos conocer en qué consiste la ley para tratar de alcanzar por nuestros propios medios la exigencia de la ley y así, según nosotros, alcanzar la salvación. Vale la pena aclarar que los adventistas no decimos ni creemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios o los seguidores de Dios, especialmente los judíos, que eran los privilegiados, ¿verdad?, habían sido salvos por la ley. Los adventistas siempre hemos creído, y damos prueba de ello, de que hemos sido salvos por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos alusión al caso cuando Adán y Eva fueron vestidos con pieles de corderos. Esos corderos fueron sacrificados representando al Señor Jesús, el sacrificio que haría el Señor Jesús por la humanidad, y ellos tuvieron que vestirse con esas pieles, y esas pieles representaban el carácter del Señor Jesús. Más adelante Dios le da instrucciones a Caín y Abel para que ofrezcan un sacrificio, y entonces Abel trae lo mejor de sus ovejas y lo ofrece a Dios, y Dios acepta. Este cordero que se utilizaba como símbolo en el Antiguo Testamento es un símbolo utilizado rápidamente por Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesús venir hacia el Jordán. Le dice a toda la multitud allí presente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prueba de que siempre hemos sido salvos por gracia y no por la observancia de la ley. Y esto es lo que siempre hemos sostenido los adventistas. Tal vez hubo una época en que el adventismo enfatizó la observancia de la ley porque había que rescatar lo sagrado del sábado y la importancia del sábado como un medio para reconocer a Dios como creador y redentor, porque esa es la finalidad del sábado, además de convertirse en un espacio donde las familias pueden fortalecerse y los pueblos pueden vincularse, donde hay una atención especial hacia los necesitados, hacia los enfermos. Esa es la belleza del sábado, por eso se dice que es una delicia, santo, glorioso de Jehová. Pero entonces hubo una época en que el adventismo se enfatizaba la observancia de la ley y especialmente del sábado. Pero nunca hemos reconocido que seamos salvos por la ley, sino siempre fuimos salvos por gracia. Solo por añadir otros 2 o 3 casos, está el caso de la mujer en el muro de la ciudad de Jericó, a la que se le pidió que pusiera un cordón rojo. Ese cordón rojo representaba la sangre del Señor Jesús. En la salida de Egipto de los israelitas se les pidió que comieran un cordero con hierbas amargas y además que se pusiera la sangre de ese cordero en la parte superior de la puerta, en el dintel. Siempre la sangre de Cristo, el cordero, han sido el medio de salvación. Pero entonces estos detractores de Pablo querían que los cristianos, sobre todo los gentiles, los que se habían convertido al cristianismo, guardaran las observancias que formaban parte de prácticas y rituales y tradiciones que habían acumulado los judíos y que se supone que reforzaban la espiritualidad y abrían el camino a la salvación. Esas cargas eran las que querían los cristianos judaizantes que observaran los cristianos gentiles, y era lo que Pablo aclaraba: eso no es correcto, no está bien, no debe de ser así. Entonces, cuando los Gálatas aceptan este evangelio de esa manera,
les dice, oigan, ustedes están atendiendo a otro evangelio, a un falso evangelio, y el que haga así, el que piense así, pues sea anatema. Pero les dijo entonces que eran desertores. Finalmente, en este tema número 2, vamos a utilizar la palabra cuestionado para referirnos a la idea implícita en el versículo de memoria. Estos detractores no se conformaron con cuestionar el carácter, la comisión de Pablo, el carácter apostólico, la investidura del apóstol Pablo, sino que ahora le atribuyeron motivos equivocados. Ellos, al parecer, expresaron y externaron que el apóstol Pablo pretendía ganar el favor de los gentiles mediante un relajamiento de las observancias, de las exigencias. Es decir, Pablo no predicaba, no exigía la circuncisión de los cristianos gentiles a fin de tener la simpatía de ellos y poder ganar a muchos. Es decir, los detractores de Pablo lo acusaban de buscar el favor de los hombres. Y el apóstol allí en el versículo de memoria dice enfáticamente, si yo buscara el favor de los hombres, pues no hubiera cambiado de vida, porque yo vivía impecablemente de acuerdo a los ritos y exigencias de la ley. ¿De qué me serviría estar buscando el favor de los hombres con este estilo de vida tan diferente y tan ajeno a la observancia de la ley? Ajeno en el sentido teórico, porque Pablo era un guardador del sábado, Pablo era un guardador de la ley, pero no en la modalidad que exigían los cristianos judaizantes. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes están equivocados, yo no busco la honra o la aceptación de los hombres, yo busco la aceptación de Dios. Ustedes creen, decía el apóstol Pablo, que si yo buscara la aceptación de los hombres, podría estar sirviendo a Dios, dice en el versículo de memoria, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces propongo que estas son las ideas centrales de este tema número 2, el formato de la carta a los Gálatas, la siguiente idea clave, apóstol, la siguiente, gracia y paz, la siguiente, desertores, y la última, cuestionado, refiriéndonos al apóstol Pablo. Bien, espero que estas ideas centrales agilicen el repaso y los preparen a ustedes para participar productivamente del mismo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.